Hola, muy buenos días. Qué gusto estar nuevamente juntos en este día domingo. Un día en que la palabra del Señor va a hablar a nuestros corazones y esperamos que el Espíritu Santo de Dios nos ministre en el día de hoy, nos enseñe su perfecta voluntad, que puedan estar disfrutando este día en familia, todos juntos, para recibir hoy lo que el Señor ha preparado, ese mensaje que el Señor tiene listo para ti y para mi vida también. Quiero invitarles a que en esta mañana busquen en el libro de Isaías, en el capítulo 52. Isaías capítulo 52, vamos a leer dos versículos, el versículo 2 y el versículo 3. Isaías 52, 2 y 3, voy a dar lectura en el nombre de Jesús. Dice: sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Porque así dice Jehová: de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Amén. Quiero invitarles para que juntos hagamos una oración pidiendo la asistencia del Señor, su dirección en esta mañana sobre nuestras vidas. Cierren sus ojos ahí donde estén cada uno de ustedes. Padre, hoy venimos a ti en esta mañana en el nombre de Jesús, dándote gracias porque has determinado, Señor, en esta mañana hablarnos y también nosotros aquí dispuestos, Señor, para oír aquello que tú, Señor, quieres que oigamos. Revela, Señor, tu palabra, revela tu verdad a nuestros corazones, Señor, trae tu gracia y que ningún estorbo, Señor, haya en nuestras casas, en nuestros hogares. El cielo esté abierto, Señor, para ser revestidos de tu poder, pero también, Señor, de la enseñanza que tú hoy quieres entregar a cada uno de nosotros. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. El tema que quiero compartir con ustedes es recuperando la dignidad. La dignidad es una palabra que en este último tiempo como que se ha hecho más notoria, es una palabra que está muy de moda. Para todos estamos usando la palabra dignidad. Cuando las personas dicen yo quisiera ganar un sueldo digno, yo quisiera tener una salud más digna o el trato que sea digno. Las personas hoy están encontrando que en ninguna parte se les trata de una manera digna. Fui a tal lugar y no hubo un trato digno conmigo, con mi familia, en un trámite tal o cual que estaba haciendo. Entonces, hoy vemos que el trato entre las personas, el trato entre la gente es cada vez más indigno. Cómo nos tratamos, cómo se trata la sociedad, cómo se tratan las personas, cómo se tratan en el trabajo, cómo trata un jefe a una persona que está subordinada a él, el trato que se da en los colegios entre profesores, alumnos, profesores. Como que ha venido una mayor falta de respeto a la integridad humana y una desvaloración que cada día se ve peor. Y uno lo ve en las calles, uno lo ve cómo reacciona una persona porque simplemente le tocó el hombro al otro o se le puso por delante de la fila. Uno es capaz de matar a la otra persona. He visto actos violentos en la calle de conductores de vehículos que prácticamente son capaces de sacar un fierro y matar al otro porque simplemente el otro le pasó por delante. Entonces hay una indignidad en nuestro propio trato que a uno le hace pensar qué es lo que está sucediendo con la vida humana, qué está sucediendo en el interior de las personas. En Santiago hay una plaza que le han llamado la Plaza de la Dignidad. Y hace unas semanas atrás estaba con mi esposa cerca del lugar y yo le dije, vamos a la plaza, creo que se llamaba Quedano o algo así. Y hay una estación de metro allí, entonces fuimos, nos acercamos y llegamos, había policías, no había gente, no había nadie, muy pocos vehículos, temprano en la mañana. Y yo le dije a mi esposa, mira el lugar cómo está, este era un lugar conocido, mi padre vivió cerca de ese lugar una vez que trabajó en Santiago. Entonces desde pequeño conocía yo ese lugar, un lugar que es muy emblemático en la ciudad de Santiago, pero se veía la ruina en el lugar, se olía el caos, se oía la violencia en el lugar, se veía todo destruido, los locales comerciales cerrados, muchas personas en el lugar ya cerraron su lugar, quebraron, se fueron del lugar, ya no existen. Un lugar que era tan hermoso, un lugar que era muy emblemático para la ciudad de Santiago.
podemos decir que ya no es un lugar digno de una capital, no es un lugar que podría decir uno, vamos a mostrar, vamos a sacar fotos en este lugar, porque a pesar de que le llamaron la Plaza de la Dignidad de digno, no tiene nada. Ya no hay dignidad en ese lugar, o sea, los que fueron allí no tenían ninguna dignidad, los que creyeron realmente recobrar la dignidad hicieron todo lo contrario, porque es cosa de ir allá y darse cuenta lo que está pasando en ese sitio. O sea, uno le da baja como un miedo, como un pánico estar allí, una cosa extraña, además que la ruina económica que llegó al lugar fue tremendo. Ahora debemos de pensar que la dignidad humana nadie la puede recuperar por la intervención de una persona. Yo no puedo pedir a las personas que me hagan a mí digno de algo, o que un gobierno a mí me haga digno de algo, ni siquiera por la intervención de un ejército, cualquiera que sea, a favor de alguien para hacer más digna esa nación, porque en realidad la dignidad nadie te la puede entregar, nadie te puede hacer a ti una persona digna. Yo busqué lo que es el significado de dignidad en el diccionario. Dice, es cuando una persona se respeta a sí misma y respeta a los demás. Eso es dignidad. Dignidad también es cuando se hace respetar a uno mismo y no acepta que lo humillen y que lo degraden, porque cada uno debe dar a conocer su propia dignidad. O sea, es más bien algo personal, algo interno, más que algo social, que la sociedad sea digna o me haga digno a mí. Meditaba en el caso de la vida de este gran líder sudafricano llamado Mandela, este hombre que sufrió casi 27 años o más de cárcel por sus ideales, por su postura social. Fue muy perseguido en el apartheid allá en Sudáfrica. Cuando se rechazaba a la gente de color, se les excluía en esa nación tan importante de África. Y a pesar de esos 27 casi años de cárcel que él sufrió, nunca perdió la dignidad. Él nunca perdió de ser quien era, nunca dejó de pensar de sí mismo que era lo que los demás decían de él, sino que él siguió creyendo en él como persona. Él siguió creyendo en lo que quería por su nación, en los anhelos que él tenía por su patria. Y lo más increíble que, a pesar de que estaba en una pequeña celda, que se han mostrado los reportajes, cómo vivía de una manera muy degradante, que podría decir uno, cualquier persona allí pierde la dignidad de ser humano, él no la perdió. Él no la perdió porque tenía muy claro quién era él, cómo había actuado, que nunca provocó crímenes de lesa humanidad. Y cuando él termina su periodo de cárcel, comienza una carrera política que lo llevó a ser el presidente de su propia nación de Sudáfrica. Eso es increíble. Llegó a presidir esa nación y todo el pueblo le dio su voto, y mucha gente que no eran de color reconocieron su actitud y le dieron su voto, y él salió elegido como presidente de Sudáfrica. Fue algo muy bullado. Eso fue en el año 1994, hasta el 99 él fue presidente de esa nación. Y lo más increíble es que a él le llegaron a llamar el padre de la nación de Sudáfrica, el padre de Sudáfrica, porque él nunca terminó sus días en la cárcel con odio, con rencor, llamando al caos, llamando al asesinato, a la rebelión, sino que simplemente él mantuvo su postura en cuanto a sus ideales y realmente logró muchas cosas por esa nación, y por eso hasta el día de hoy a él se le recuerda. Yo quiero decir algo en esta mañana. Existe una gran verdad, una verdad que es elemental, que muy pocas personas conocen, y digo muy pocas personas porque a pesar de que tenemos 2000 años de cristianismo en el mundo, de haberse predicado el evangelio, hay verdades que son profundas, que Dios nos quiere ayudar a entender a todos los seres humanos, que no muchos las conocen a cabalidad, a fondo, sustancialmente, y que son la clave para poder recuperar la dignidad que como personas hemos perdido. El texto que leíamos en Isaías 52, pero el versículo 3 dice, porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. El ser humano fue creado por Dios y fue creado con una dignidad completa y total que Él le entregó a la vida de los primeros padres, Adán y Eva. Dios no creó al ser humano para ser pisoteado ni por animales, ni por el clima, ni por catástrofes, o entre ser humano
Dios no creó la vida humana para eso. Dios tenía todo preparado para que el hombre pudiese vivir en la tierra sin ningún sobresalto, sin necesidades, sino que simplemente Dios tenía todo allí para proveerle, para que el hombre cultivara lo suyo, estuviese protegido y tuviese una vida de proyección, o sea, una vida bien clara respecto al propósito que Dios tenía para la vida humana. O sea, Dios le dio un trato al hombre que Él creó a su imagen y semejanza, digno de todo respaldo, o sea, la dignidad en su mayor expresión. Eso es lo que Dios le dio al ser humano. Ese hombre que fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, Dios también quería que el hombre viviese dignamente en esta tierra. Pero la indignidad se desató cuando el enemigo de Dios se engaña al hombre con la idea de hacerle sentir que aún siendo hecho imagen y semejanza de Dios, al hombre le faltaba algo. Le dio a entender por engaño al hombre de que era un ser incompleto, que Dios le estaba poniendo un manto de indignidad, como que Dios no quería que el hombre fuera más. Eso le dio a entender Satanás a los oídos del hombre y le miente diciéndole que Dios no quería darle un conocimiento mayor sobre el bien y el mal. Y Dios le había dicho, no te metas con ese árbol porque el día que de él codicies vas a morir. O sea, no era una situación de la cual el hombre debía preocuparse, porque Dios había dejado establecido que fuese de esa manera. Entonces, Satanás lo engaña con la idea diciéndole al hombre, Dios tiene más, pero no te lo quiere dar. Dios tiene muchas mejores cosas, pero no te las quiere dar. Y el hombre, cuando entonces cree en esta trampa de que Dios lo tiene incompleto, que todavía Dios no le ha dado todo lo que debía haberle dado, que le estaba faltando al hombre, esa fue la trampa en la cual el ser humano cayó. La humanidad cae en esa trampa de la codicia, de lo incorrecto, de lo que no necesitaba recibir. Y eso lo deja fuera de la dignidad de lo que Dios había puesto para él. Lo deja fuera de la dignidad porque pasó a estar bajo el control del que le engañó. En el momento en que Satanás engaña la vida del hombre, Dios se separa del hombre. Y cuando lo separa espiritualmente y lo saca del lugar perfecto de dignidad en el cual Dios lo había puesto, entonces el que queda a cargo de las decisiones, de la mente, de la voluntad del hombre es el propio enemigo de Dios. O sea, no fue una cosa tan sencilla como decirle te vas del huerto del Edén y sigue viviendo de la misma manera, sino que el hombre quedó bajo un control en sus pensamientos de toda la maldad que ya estaba en el interior de Satanás. Esa maldad Satanás la traspasó al ser humano y la corona que el hombre tenía de dignidad que Dios le había dado, entonces le fue arrebatada de su mano y Satanás la tomó y la tuvo en su poder por mucho tiempo por causa de que el hombre se la entregó gratuitamente. Por eso dice aquí, de balde fuisteis vendidos. Nadie pagó un precio por ti, te entregaste gratuitamente. El ser humano se entregó gratuitamente, sin ninguna presión, sino por medio del engaño y la respuesta del hombre fue codicia. Y eso fue lo que provocó entonces la lejanía del hombre de Dios. ¿Y cuál fue la respuesta? Una degradación de la vida humana, una degradación de las actitudes, una degradación de la manera de pensar, una manera de pensar sin Dios, sino con el Padre, como dice la Biblia. El Padre de la vida humana no es Dios. Él los creó, pero el que quedó de Padre, al que nos vendimos sin presión, fue Satanás. Y Satanás entonces crea toda esta degradación en la vida humana y pronto vemos al ser humano entonces que entra en el corazón de la vida humana lo que es el asesinato. Inmediatamente uno de los hijos de Adán y Eva mata a su otro hermano, Caín mató a Abel. ¿Cómo el asesinato entra recién el hombre habiendo sido creado? En la primera generación ya habían asesinos. Y eso es porque el hombre se degradó, perdió su dignidad. Y entró entonces el asesinato, entró el abuso sexual, entró el sexo contra naturaleza, entró la esclavitud del hombre hacia el hombre, entraron las guerras, entraron los pleitos, vino la pobreza.
Y ahí algunos se enriquecieron y se aprovecharon de los que estaban pobres. Vino la envidia, entró la idolatría, entró la hechicería, la brujería, el ocultismo. Todas esas cosas fueron producto de que la mente del hombre ya había perdido el contacto con Dios y su vida espiritual había muerto. Su contacto espiritual con Dios había muerto. Y por eso dice la Biblia que el enemigo hizo mucho estrago en esto de tomar control de la mente, y la mente del hombre fue embotada. La mente del hombre, dice, fue entenebrecida. Entonces vino toda suerte de corrupción al hombre, producto de una mente sin Dios, de una mente descontrolada a sí mismo y controlada por el enemigo de nuestras propias almas. Entonces, la dignidad humana nosotros no la podemos conseguir con rabia, con resentimiento hacia alguien, porque él me la robó, él me la tiene que devolver. La dignidad no te la tiene que devolver una persona. La dignidad no depende del gobierno de turno. La dignidad no te la va a devolver el presidente, la presidenta, el que venga, el que estuvo, el que está. Ellos no te pueden a ti dar dignidad, porque ellos no tienen cómo darla. En Génesis, en el capítulo 6, versículo 5 al 8, dice lo siguiente, la voy a leer, esta palabra, Génesis 6, del 5 al 8, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: cortaré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé, dice, halló gracia ante los ojos de Jehová. Así estaba de corrompida la tierra. Algunos creen que el diluvio, el tiempo de Noé, fue una fábula, pero la verdad es que no es una fábula. Hay hallazgos arqueológicos que hablan acerca de la realidad de este acontecimiento de hace varios miles de años, que están descritos acá por Moisés en la Biblia. Dice entonces este texto que Noé fue el único en su tiempo que halló gracia a los ojos de Dios en medio de una sociedad, de un mundo que ya estaba completamente corrompido. Dice que el hombre era de continuo, siempre el mal, siempre pensando el mal y el mal. Pero dice que él no se corrompió, o sea, no se contaminó con la degradación que estaba a su alrededor. El único que Dios encontró apto para poder realmente rehacer la raza humana fue Noé. Entonces, él y su familia, dice la palabra que 8 personas se salvaron mediante el arca. Tal vez conoce usted la historia de un arca donde se salvaron las 8 personas, más una cantidad de animales de todas las especies que entraron a esa arca muy grande que ya se ha encontrado en el monte Ararat en Turquía. Los satélites ya saben dónde está ubicada el arca, porque allí está petrificada todavía el arca en la cumbre del monte Ararat. Y 8 personas, como usted sabe, fueron salvas en medio de un gran diluvio de agua que terminó con toda la vida humana porque se habían degradado en su pecado. Entonces, esto nos habla de cómo Dios quiso darle a la raza humana una oportunidad nueva de resetearse, una oportunidad de que cambiase la raza humana completamente. Pero resulta que el mal estaba en el corazón de los seres humanos. El mal persistía en cada una de las personas que nacían de nuevo, porque el problema de fondo no terminó con el diluvio, porque el plan de Dios era destruir toda la humanidad. Porque cuando alguien es indigno internamente, tiende a actuar y a tratar a los demás indignamente. Los trata mal, porque yo siento que alguien me está tratando mal y alguien me está pisoteando. Y el hombre entonces, después de ese diluvio, dice la palabra, que se volvió a contaminar, porque llevaba una herencia. La herencia de la indignidad no se acabó con el diluvio. El diluvio no fue capaz de redimir la humanidad. El diluvio no fue capaz de cambiar el corazón, la parte interna del ser humano. La corona de la dignidad seguía en manos del diablo, seguía en poder del enemigo.
Pero Dios, detrás de todo esto, preparaba un plan perfecto. Dios seguía preparando un plan que fuese definitivo para que el hombre tomara la dignidad que perdió en el huerto del Edén. Y por eso que el Hijo de Dios, Jesucristo, vino a esta tierra como el ser más digno de todos, porque así dice la palabra, que el Cordero que dio su vida en la cruz del Calvario es más digno que los ángeles, es más digno que los querubines, que los serafines, que todas las criaturas hechas por Dios, porque es Dios mismo hecho hombre, es el Hijo de Dios. Es digno de tomar el honor, el respeto, el poder, es digno de que se le dé la autoridad mayor, es digno, es merecedor de todo lo más grande. Y este es el Cristo que vino a este mundo, en esa actitud de dignidad. Él era digno del mayor de los respetos. Pero lo que dice la palabra de Dios es que el mismísimo pueblo de los judíos, los israelitas, los que eran parte de su propio pueblo, dijeron: no es digno de que éste viva, no es digno de que viva. Este es digno de muerte, no de respeto, no es digno de ser respetado, es digno de muerte. Y lo que dice en Marcos capítulo 14, versículo 64, es emblemático, es tremendo. Dicen aquí, cuando están juzgando al Hijo de Dios, hay gente alrededor de él, principales hombres religiosos de la época. Dice: ustedes han oído la blasfemia, ¿qué les parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. ¿Por qué lo condenaron a Jesús? Y le dijeron y lo declararon digno de muerte. Y muerte de cruz, muerte de los malditos. Porque simplemente él decía ser el Cristo, el Salvador del mundo. Ese era su pecado. El pecado para los religiosos era de que él, un hombre, hijo de María, hijo de un carpintero llamado José, se dijera que era el Salvador, el Mesías, el Cristo mismo, el Salvador de la humanidad, el que perdonaba pecados, el que liberaba a la gente de la opresión. Pero no le creyeron. Y la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Ellos no sabían de la dignidad de Jesús. Ellos tampoco sabían de lo que era la dignidad humana. Porque si hubieran sido los judíos dignos, ellos no hubiesen condenado a la indignidad a personas por el simple hecho de que pecaban. Porque lo que más querían ellos era ejercer la ley sobre los que pecaban para poder traer sobre ellos algún tipo de castigo o de condenación. Y el Señor les dice: ustedes son muy hipócritas, porque ustedes no comen ni dejan comer. Ustedes no son capaces de guardar ningún artículo de la ley, pero condenan a los que fallan, condenan a la gente que falla. O sea, ustedes que condenan están haciendo lo mismo. Es como la gente que dice hoy: los que nos vienen aquí a legislar son los que cometen pecados. Y es verdad, en todas las naciones del mundo, los que están en cargos de autoridad, y dice la palabra que el que ocupa un cargo de autoridad tiene que ejercerla de una manera ejemplar, porque resulta que va a ejercer ley. Una autoridad, un policía, uno que hace leyes, un juez, tiene que tener una vida, debe tener una vida ejemplar para que los demás entonces vean que los que están arriba también son personas transparentes, son personas justas, son personas ecuánimes, que hacen las cosas correctas. Pero como han fallado los de arriba, han fallado las autoridades y tendrán que darle cuenta a Dios por lo que han hecho, entonces la gente dice: si ellos han fallado, fallemos también nosotros. Pero no es correcto pensarlo. Pero la gente termina pensándolo, porque los que debían dar el ejemplo no lo han dado. Los que son autoridad roban, mienten, hacen fraude. Entonces la palabra de Dios nos dice que fue con la muerte de Jesús en la cruz del Calvario que Él entonces viene a recuperar la corona que Adán había perdido en el huerto del Edén, la corona de la dignidad del ser humano. Jesús la recuperó definitivamente en la cruz del Calvario, porque ese sacrificio de cruz fue una gran derrota para el enemigo. Fue una gran derrota porque fue el momento en que Jesús da su vida entregando un sacrificio que era aceptable a los ojos de Dios, que era el sacrificio que el mismo Dios había pedido para que por medio de ese derramamiento de sangre
la humanidad entonces fuese justificada, pudiese recibir el perdón de sus pecados, pudiese entonces venir una nueva condición de la raza humana y pudiésemos experimentar el perdón de pecados, pero también una vida de libertad de la opresión del enemigo y del pisoteo que Satanás ha tenido sobre cada uno de nosotros. Entonces, dice la palabra que el Hijo de Dios siempre fue tenido en alta estima por los ojos de Dios. Jesús fue muy estimado por el Padre y Él lo dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Esa voz que hizo sentir Dios en el bautismo del Señor, cuando se transfiguró ahí delante de los apóstoles. Y se oye la voz de Dios que dice: este es mi Hijo amado, este Hijo lo tengo en un lugar de estima, este Hijo es honorable, mi Hijo es digno de honra, es digno de respeto, es digno de admiración. Y eso es lo que es el Hijo de Dios. En el Salmo 116 hay un versículo que a mí siempre me ha impactado mucho, en el versículo 15, que dice: estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. O sea, cuando Jesús muere frente a tal grado de injusticia, la muerte de Jesús estaba siendo estimada a lo sumo por Dios. Fue estimada por Dios. Dios no dijo: qué triste que murió mi hijo, sino que Él estimó, fue de gran estima que su hijo hubiese dado su vida por la humanidad. Entonces, cuando alguien muere siendo un hijo de Dios, dices, es de alta estima a los ojos de Dios cuando un hijo de Dios parte, cualquiera sea las circunstancias, sea una muerte natural o sea una muerte con mucha violencia, como le ha pasado a tantos hombres y mujeres de Dios a lo largo de toda la historia, que han dado su vida por predicar la palabra de Dios en continentes, en lugares donde el hombre indignamente ataca a los hijos de Dios, sin saber a quién se lo está haciendo. En Isaías 52:2, que es el texto que estamos leyendo, dice la Nueva Traducción Viviente, Isaías 52:2, dice: levántate del polvo, oh Jerusalén, y siéntate en tu lugar de honor. Quítate del cuello las cadenas de la esclavitud, oh hija cautiva de Sión. El Señor sabe la condición en la que estaba su pueblo y en la que está la humanidad hasta el día de hoy. El Señor sabe del cautiverio. Por eso le dice: siéntate en un lugar de honor. Levántate y ponte en el lugar del respeto. Ponte en el lugar de la aprobación de Dios. Quítate las cadenas del cuello porque ha venido tu libertad. Levántate, como dice ese mismo texto, y resplandece porque tu luz ha llegado. Tu luz ha venido, la liberación ha venido. La dignidad vino en Cristo Jesús. La indignidad caerá de tu vida si te has sentido indigna o indigno, porque la liberación de la indignidad ya está aquí. Tú vales mucho ante los ojos de Dios, porque Él te creó. Tú no eres producto de una nación, tú no eres producto solamente de la heredad de tus padres. Tú naciste porque Dios te permitió nacer en esta vida y vales demasiado para Dios. Tanto vales que el precio que Dios pagó para poder comprarte no fue dinero. No fue dinero, fue la vida de su Hijo. No fue plata la que Dios pagó por recuperarnos, por volvernos a la dignidad. Dio la propia vida de su Hijo, dio su sangre, dio su vida en la cruz del Calvario. Entonces, no tenemos por qué desvalorarnos. No sigas tú desvalorando tu vida, encontrando que no estás viviendo dignamente, porque Dios es el que recupera en tu vida la dignidad cuando crees en Él y Él te transforma en un hijo de Dios. Recupera la dignidad. Entonces no te sientas desvalorado por lo que viviste cuando eras pequeño, no te sientas desvalorado si tal vez tu familia estaba considerada pobre o vivías en un barrio considerado pobre, porque no es nuestra valoración, ni el barrio donde vivimos, ni por el sueldo que ganamos. El sueldo que tú ganas no te da dignidad.
Hay gente que gana mucho dinero pero viven indignamente y tratan a los demás indignamente. Tener dinero no te da un nivel de dignidad. Ni por la clase económica en la que tú te encasillas o te encasillan. ¿De qué clase social eres tú? Aquí en Chile se nos dice que todos quieren ser de clase media. Y nadie dice yo soy de la clase pobre, porque es denigrante, es indigno. Y algunos sí pueden decir, sí, yo soy de la clase alta porque gano tal cantidad de dinero. Yo pensaba el otro día que una persona que está a punto de jubilar y tiene un sueldo de 500,000 pesos y ganaba en su vida, no sé, 600,000 pesos, era considerado de clase media. En el momento que jubila, su jubilación va a pasar a ser de 120 a 180,000 pesos y tal vez hasta menos. Inmediatamente, automáticamente pasa a ser de la clase baja. De ser de la clase media por el solo hecho de jubilar pasó a ser clase baja. Y las personas entonces se sienten indignas. Claro que es malo un sueldo bajo, una jubilación baja, no es positivo. Obvio que no es positivo. Por eso que tienen que haber personas en los altos cargos de autoridad, en el Senado, en la Cámara de Diputados, en los presidentes de la República, los gobiernos, personas que se la jueguen por la sociedad. Y por eso tenemos que tener sabiduría quienes vamos a elegir de representantes en todos los niveles de la sociedad política. Entonces no te encasilles y no te sientas más digno o menos digno por la plata que ganas, porque la dignidad no tiene que ver con el dinero que recibes. Es algo que solamente Dios te puede dar, ese lugar de honor, de dignidad que tú como ser humano puedes tener. Esta mañana solo quiero decirte, recupera, toma la corona que se le fue arrebatada al hombre que está en las manos del enemigo, estaba en las manos del enemigo, Jesús se la arrebató y hoy Jesús se la está entregando, la dignidad vuelve a la vida y mejor que la primera corona, porque esta es una corona que también incluye la eternidad. La corona de Adán no incluía salvación eterna, la corona que Jesús nos da es dignidad y es eternidad, se juntan las dos cosas, porque los hijos de Dios tenemos un tremendo premio. La dignidad al final va a ser coronada con salvación eterna para estar siempre al lado de Dios por la eternidad. Entonces, esa dignidad es algo muy poderoso, es muy diferente a lo que hoy podemos vivir como sociedad. Toma la corona que Jesús ya ganó para ti en la cruz del Calvario. A él lo coronaron burlándose de él con una corona de espinas. Pero lo que él estaba recuperando allí como ser humano era la dignidad humana. Porque él traspasa su dignidad a todos aquellos que creen en él. Él traspasa su dignidad a todos aquellos que le siguen. Yo no me siento indigno porque no vivo en el mejor barrio de la ciudad. Yo no me siento indigno si no tengo la profesión que tal o cual persona tiene. Tú no te puedes sentir indigno porque tu familia en el pasado no tuvo que comer. Porque por lo general nuestros antepasados no fueron personas adineradas. Pero la dignidad viene de Dios. Él es el que te da la honra. Siéntate en el lugar de honra que hoy Dios te quiere tener. Y nunca más pienses de ti por lo que la sociedad piensa de las cosas. Nunca te dejes encasillar por lo que la casta política diga. Nunca te dejes encasillar por lo que estás recibiendo. O si no comes igual que los ricos, o si no comes igual como aparecen los spots publicitarios de la televisión. Porque eso no es dignidad. La dignidad es que Dios recupera tu sitial de honor para el cual Él te creó, para ser su hijo y para ser una persona que Él la levanta, la pone en pie y la pone en sus propósitos y vive para Dios como Dios quiere que viva. Eso es dignidad. Donde ya no te sientes más pisoteado por el mal y por el enemigo. Donde Él hacía lo que quería con tu vida y con tu familia. Hay hogares donde el enemigo hace lo que quiere con las familias. Puede llevar a asesinatos de los más cruentos. Esta semana se estaba descubriendo quién fue el asesinato de ese niño pequeño en Lebu, en el sur de Chile. Se descubre que el tío abuelo, la persona que
más debía cuidarlo porque salió con él solo por el campo, la madre quizás confiaba en ese tío, el tío abuelo. Y al parecer es el culpable del asesinato de este chico llamado Tomás. Entonces, ¿por qué el ser humano puede hacer tanto daño a otro? ¿Por qué en una familia la gente se puede dañar tanto la una a la otra? ¿Por qué se puede denigrar tanto en una familia a un hijo o los hijos a los padres? Porque las personas no tienen dignidad. Esa es la clave. Las personas pueden responder con un nivel de violencia increíble y romper relaciones, romper amistades, enemistarse con vecinos, enemistarse con amigos, con desconocidos, porque la indignidad está dentro de nosotros. Cuando la recuperamos de parte de Dios y nos damos cuenta que Él no nos está juzgando, Él no nos está condenando, sino que Él nos está llevando a una nueva calidad de vida, podemos decir gracias, Señor. Gracias, Dios, porque tú no eres un Dios excluyente. Tú no eres un Dios que nos mira en menos, porque jamás Dios nos ha mirado en menos. Jamás Jesús, cuando estuvo en la tierra miró en menos a alguna persona, por muy enferma que estuviese, porque Dios devolvió la dignidad a personas enfermas de muerte para que estuvieran nuevamente en la vida y vivieran como Dios quería que vivieran. Dios es un hacedor de pura bondad, de milagros, hacedor de maravillas. Donde había indignidad en una familia, Dios la hace digna y la sienta, como decía este texto, en un lugar de honor. Por eso llegó la hora que te saques esas cadenas de tu cuello, esas cadenas que te ataban. Si alguien te las tiró y las puso sobre tu cuello, di: el Señor me ha hecho digno y las cadenas hoy se van de mi vida, las cadenas hoy se rompen en mi vida y ya no habrá control alguno sobre mí. No me dejaré dominar, no me dejaré dominar de malas intenciones, de malas palabras, de malos tratos, de lo que sea que haya venido sobre mi vida. No me dejaré dominar ni porque perdí el trabajo, ni porque tuve que dejar mi casa, porque la dignidad tiene que ver como Dios te ve, con los ojos con los que el Señor te ve. Por eso en esta mañana vamos a orar. Yo te pido que ahí donde tú estás, cierres tus ojos. Vamos a hacer una oración. ¿Y por qué vamos a orar? Porque es importante que podamos pedir al Señor: recupera mi dignidad. Recupera la dignidad que había perdido, o la dignidad que nunca tuve. Porque tal vez nunca tuviste dignidad o te sentiste digno de algo. Los demás sí, pero tú decías: pero a mí nunca me llega. Nunca siento que soy digno de algo, no soy digno de aplausos, no soy digno de titularme, no soy digno de un buen trabajo. Mira, Dios hace a sus hijos muy dignos. Por eso vamos a orar hoy, y pido que tú cierres tus ojos ahí. Vamos a orar delante de la presencia de Dios en esta preciosa mañana. Cierra tus ojos conmigo. Hoy, Padre, oro dándote gracias por este tiempo y por esta palabra, porque sé que tú traes, Señor, un mensaje a nuestras vidas, declarándonos, Señor, lo que tú quieres que escuchemos para ser verdaderamente libres. Libres de todo yugo de opresión, yugo, Señor, de todo nivel de indignidad que hayamos vivido, pensando que los demás tenían que hacerme digno a mí, cuando tú eres el autor de la dignidad. Tú eres el que arrebató la corona que estaba en las manos de Satanás, que había arrebatado a Adán y Eva. Pero hoy, Señor, tú tienes una corona mejor, una corona de salvación, una corona de dignidad, una corona de recuperar, Señor, la esencia de por qué tú nos creaste. Somos tu creación, Señor. Hoy declaro, Señor, libertad para los que están oyendo. Hoy declaro, Señor, que comienzan a entender tu palabra y comienzan a entender, Señor, lo que tú hiciste por sus vidas, para que sean realmente hijos, hijos que se sientan, que sepan, Señor, que tú los has venido a liberar de todo yugo opresor, Señor, del pasado, de toda idea, Señor, que gobernó nuestras vidas, de todo pensamiento que teníamos, Señor, sintiéndonos inferior a otras personas de otra clase social, etcétera. Señor, yo te pido que traigas dignidad esta mañana, la dignidad de tu salvación. Usted va a repetir una oración conmigo. Diga: Padre Celestial, en esta mañana yo me acerco a ti para declarar que todo pensamiento que tenía,
respecto a mi pasado, hoy, Señor, tú renuevas mi vida y me das dignidad. Me haces sentar en un lugar de honor y las cadenas que pesaban sobre mi cuello son rotas esta mañana. Cadenas de opresión que estaban sobre mi vida, que me había dejado voluntariamente gobernar y controlar. Hoy, Señor, son rotas, se quebrantan. Todo yugo de Satanás esta mañana, declare conmigo, todo yugo de Satanás, hoy se rompe por la sangre preciosa de Jesús, que pagó un precio, no de dinero, pagó el precio de su vida para restaurarme y rescatarme. Ahora, Señor, yo me siento en lugar de honor y salgo del lugar de la indignidad, porque tú me haces digno, porque tú me sientas a tu lado, porque tú no me marginas, porque tú no me hiciste a un lado, porque tú no haces acepción de personas. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu amor, porque en esa cruz del Calvario manifestaste todo tu amor para mi vida. Gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén y amén. Usted va a vivir una vida digna, porque Dios es el que volvió la corona a nuestras vidas. La que había arrebatado Satanás vuelve a nuestras vidas. Y tú sentirás que tu trato será directamente con Dios. Después con la sociedad, después con los políticos, después con tus amigos y vecinos. La dignidad te la da el Señor en primer lugar. Tu trato es con Dios en primer lugar. Y Él te hará sentir digno. Quiero invitar a todas esas personas que quizás esta mañana están por primera vez con nosotros en esta transmisión. Y quisiera también guiarles en una oración. A aquellos que tal vez nunca han tomado una decisión importante en sus vidas, de poder entregarle su corazón al Señor Jesús, de poder recibir salvación y perdón de todos tus pecados. Por eso Jesús dio su vida. Él no vino a pedirnos algo, Él vino a darnos algo. Pero cuando Él nos da su vida, nos pide también la nuestra para poder hacer el milagro. Hoy yo te pido que hagas esta oración conmigo, donde tú puedes decirle al Señor que este es tu día para iniciarte en un camino junto a Él. Vamos a orar juntos, repite conmigo. Padre Celestial, hoy me acerco a ti con toda la fe de mi corazón, porque hoy creo que tú eres Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, que moriste en esa cruz para perdonar todos mis pecados. Fuiste el sacrificio perfecto, donde diste tu vida por mí. Hoy yo quiero arrepentirme de todos mis pecados. Te pido que me perdones. Límpiame con tu sangre preciosa, porque hoy yo decido darte mi corazón. Entra a mi vida en este día y quédate dentro de mí. Bendíceme, bendice mi hogar, bendice mi familia a partir de este día, porque yo te serviré. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Felicito a todos aquellos que han podido orar esta oración tal vez por primera vez, pero esta oración te conecta con Dios. Esta oración permite que tú seas un hijo de Dios. Ponte en contacto con nuestra iglesia, ponte en contacto con nuestra congregación. Estarán los medios ahí para que tú lo puedas hacer. Un agrado haber compartido, una gran bendición haber compartido esta mañana junto a todos ustedes. Que Dios les bendiga y les guarde allí en sus hogares.